Aaron and she talked. Damas y caballeros, bienvenidos a su programa Radio Tributaria. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz y el día de hoy estaremos explicando el proceso de fiscalización en Colombia junto con mis colegas, que atenderemos cada una de sus dudas para que su empresa esté al día con cada uno de los procesos que mencionaremos a continuación. Bienvenidos. El proceso de fiscalización en Colombia consiste en los requerimientos necesarios para que una organización pueda organizar su operación de forma legal y formal, con la revisión de cada uno de sus movimientos y transacciones comerciales, los cuales deben ser archivados y soportados para que en el proceso de auditoría se tengan en cuenta para el momento de declarar ante la DIAN. En este caso debemos tener todos nuestros papeles organizados, movimientos, ventas, compras, etcétera, con el fin de que al momento de una auditoría estos no falten y sepamos qué debemos declarar como tal. Ahora bien, ¿qué es el proceso de fiscalización tributaria? Es una revisión minuciosa de los movimientos de una organización, donde se analiza básicamente las compras y ventas de una empresa. Estas deben tener un soporte y deben tener una relación directa con nuestro negocio. También se debe tener en cuenta el pago de impuestos, las fechas de presentación de declaraciones, la forma de envío, la cual debe detallar las ventas y compras de nuestra organización. Esta información será relevante para cualquier proceso de auditoría. También debemos tener en cuenta los tipos de fiscalización. El primer caso, el del control tributario extensivo, se trata de aquella revisión que la Administración Tributaria realiza con la información de los contribuyentes que tienen su poder. Esta información la obtiene por medio de declaraciones materiales, IVA, declaraciones informativas, facturas electrónicas, entre otros. Justamente vivimos en una época en donde la autoridad fiscal obtiene cada vez más información que mediante las tecnologías informáticas utiliza de manera más eficaz en su labor de fiscalización. Por otro lado, tenemos el control tributario intensivo, que es cuando la Administración Tributaria inicia una auditoría en las instalaciones de la empresa, es decir, realiza su labor de control con base en la información que ostentan los propios contribuyentes. Este ya es un verdadero procedimiento donde se deben respetar reglas y sobre todo los derechos y garantías que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios le otorga a los contribuyentes. En este caso, se debe ir a la organización para realizar una auditoría como tal, con toda la información que encuentren en su lugar, el día y el momento en que vayan. Y siguiendo con la información, ahora les presento a mi colega, el gran Luis Eduardo Rojas, un excelente padre de familia y un gran experto en legislación tributaria. Bienvenido, Luis Eduardo. Buenas noches, queridos oyentes, les habla el gran Luis. Esta noche voy a tocar varios temas, como lo son niveles de revisión, qué documentos se debe presentar para una revisión fiscal, qué entidad regula los procesos fiscales e impuestos que regulan en Colombia. Primero, existen varios niveles de revisión, los cuales nombraré a continuación, como lo son la verificación interna, verificación externa, fiscalización parcial y fiscalización total. La verificación interna se puede decir que se verifica a través de los sistemas informáticos los puntos específicos de transacciones o impuestos ya cancelados o pendientes por pagar. En la verificación externa se verifica un impuesto determinado, ya que se podrían presentar posibles errores en este. La verificación parcial se hace una revisión de varios impuestos de la empresa que pueden estar directamente relacionados o presentar signos de mala declaración. Y la fiscalización total se conoce como la instancia mayor. En este caso, una gran revisión de los impuestos, ventas, compras, etc. Esta comúnmente se aplica cuando se sospecha que una organización no está actuando de acuerdo a la normatividad que se encuentra en el estatuto tributario. ¿Qué documentos se deben presentar para estas revisiones fiscales? Primero, los libros de compras y ventas. Segundo, facturas originales.
tercero, documentos que respalden el pago o la venta. Por cuarto, libros contables. Quinto, extractos bancarios. Sexto, contratos. Séptimo, documentos de propiedad. Y por último, y no menos importante, los documentos que reemplacen otros ingresos patrimoniales. Tenemos que tener en cuenta que al no presentar los documentos antes mencionados ante una revisión fiscal puede tener sanciones debido a que la entidad no tiene cómo sustentar lo que ha declarado en el proceso tributario aplicado. En pocas palabras, se puede afirmar que el proceso de fiscalización y liquidación contempla el conjunto de disposiciones y actividades realizadas por la entidad para prevenir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, controlar y verificar que los valores declarados y demás obligaciones de los clientes correspondan a su realidad económica y a su capacidad contributiva de acuerdo con la normatividad correspondiente. Aprovecho este espacio para mandar un saludo a todos los estudiantes del Grupo 1 de Legislación Tributaria, al profesor Antonio Bisbal y por último saludo a todos los empresarios y emprendedores que sincronizan día a día nuestra emisora Radio Tributaria para conocer todo lo relacionado con legislación tributaria. Bueno, seguimos compartiendo información importante para que usted se mantenga informado. Se preguntarán, ¿qué entidad regula y verifica los procesos fiscales? En Colombia, la entidad que regula los procesos fiscales es la Contraloría General de la República. Se considera como la máxima autoridad en lo que tiene que ver con dichos procesos. Teniendo en cuenta que Colombia se considera como un país descentralizado, existen las llamadas Contralorías departamentales, quienes se encargan de verificar y sancionar a los posibles infractores. La Contraloría General tiene como máximo representante, que es elegido por el Congreso, se le conoce como el Contralor General de la República. Tiene como funciones proteger el patrimonio público, garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las operaciones realizadas con el manejo y el uso de bienes y recursos públicos. Verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. Los impuestos en Colombia, existen gran variedad de impuestos que las empresas deben retribuir al Estado. Hay que tener en cuenta que estos deben ser diferentes en las distintas regiones de nuestro país, debido a que existen impuestos nacionales, departamentales y municipales. Estos departamentales y municipales se les conoce como impuestos locales. Bueno, unos impuestos nacionales son el 4 por mil, que es cobrado por las entidades financieras, aportes para fiscales, impuesto de renta, impuesto al consumo, IVA y aranceles y tarifas. Los impuestos locales son el ICA, predial, impuesto al alcohol, cigarrillo, loterías y los impuestos a vehículos. Los impuestos anteriormente mencionados son los más comunes en nuestro país, ya que existen cantidades de estos impuestos. Tengamos en cuenta que, así como las empresas tienen deberes, también tienen derechos ante las normas tributarias. Bueno, los dejo con mi colega DJ David. Muchas gracias, Luis Eduardo, por tu intervención. Y ahora, el que más la tiene grande. Ay, perdón, me emocioné. La voz más grande de la radio. Con ustedes, DJ David Vázquez. Buenas noches, colegas, compañeros y a toda la audiencia que nos escucha. Es magnífico poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, mi nombre es David y en la noche de hoy tocaré temas como qué son y cómo se notifican las actuaciones administrativas, procedimientos de fiscalización de las declaraciones tributarias, el objetivo de la fiscalización tributaria, medios de prueba en el proceso de fiscalización y liquidación. Ok,
¿Qué son y cómo se notifican las actuaciones administrativas? Son un conjunto de decisiones y operaciones que emanan a las autoridades administrativas tendientes a cumplir los cometidos estatales y hacer efectivos los derechos e intereses reconocidos a los administrados. La notificación de los actos administrativos se realiza según lo consagrado en el artículo 66 de la Ley 1437 del 2011, en el cual se muestran los siguientes tipos de notificaciones, como personal. Las decisiones que ponen término a una actuación administrativa se debe notificar personalmente al interesado, su representante o a la persona debidamente autorizada para notificarse. Por medio electrónico, procederá siempre y cuando el interesado acepte de manera expresa ser notificado por este medio. En estrado, toda decisión que se opte en una audiencia pública será notificada verbalmente en un estrado. Dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de las circunstancias de que dichas decisiones quedaron notificadas. Por aviso, si no pudiese hacerse la notificación personal al cabo de los 5 días del envío de la citación, esta será por medio de aviso que se remitirá a la dirección, número de fax o correo electrónico que configure en el expediente, o puede obtenerse del registro mercantil acompañado de una copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y el acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del aviso. Por conducta concluyente, cuando, a pesar de no realizarse ningún tipo de notificaciones expresadas anteriormente, la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales. Artículo 72, Ley 1437 del 2011. Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozcan su domicilio. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten de forma directa o inmediata a terceros que no intervienen en la actuación y de quienes se desconozcan su domicilio, ordenará publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente que se expidió las decisiones. Seguimos con más temas como el procedimiento de fiscalización de las declaraciones tributarias. Primero, gestión y asistencia al cliente. Es el primer acercamiento que tiene el contribuyente con la DIAN. En este paso se hace todo el proceso de registro en el RUT y demás procedimientos informáticos. Esto con el fin de afiliarse como contribuyente. Segundo, recaudación. En esta fase se encuentran los trámites de recaudo por medio de las entidades bancarias. Estas entidades son los intermediarios por el cual se encarcelan los tributos y estos a su vez lo hacen llegar a Tesorería Nacional. Tercero, devoluciones. Esta también tiene un contacto directo con los contribuyentes para el proceso de devolución, cuando el afectado tiene derecho a esta. Ante esta área se hace el proceso de solicitud de dicha devolución. Esta debe ser verificada para asegurarse que el contribuyente reúne los requisitos para hacer efectivo el regreso de dicho porcentaje del impuesto. Fiscalización. Se considera el proceso de investigar que se le hace a las empresas debido a las posibles inconsistencias que se encuentren en dichas organizaciones. Esto como punto de realizar visitas sorpresas para verificar la información contable y asegurarse de que coincidan con lo que se brindó ante las entidades tributarias. Liquidación. La liquidación se encarga de la determinación del tributo y de las imposiciones de las sanciones. Esta, en una balanza de argumentos legales de ambas partes, se toma lo que se hará después de analizar dichas pruebas. Jurídicas. Se considera con el proceso de la discordia, debido a que el contribuyente presenta todos sus argumentos legales para tratar de demostrar que su empresa declaró honestamente y cumplió con todas sus obligaciones. Y por último, cobranza.
es el área encargada de hacer efectivo el pago de estas obligaciones que han contraído los contribuyentes. Por otro lado, tenemos el objetivo de la fiscalización tributaria, que es la correcta determinación de las obligaciones tributarias teniendo en cuenta el tipo de obligación tributaria, que pueden ser sustantiva, que hace referencia a la obligación de tributar, pagar impuestos, formales. La formal hace referencia al procedimiento y trámites para dar a cabalidad con el cumplimiento de sus obligaciones. Tipo de contribuyente, que pueden ser contribuyente declarante. La Constitución Política en el numeral 9 del artículo 95 afirma que son deberes de las personas y ciudadanos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Por lo tanto, los ciudadanos son contribuyentes. Los contribuyentes declarantes son todas las personas que están obligadas a presentar las declaraciones tributarias y tienen la obligación legal de pagar dichos tributos. En este grupo se encuentran las personas naturales extranjeras con residencia en Colombia, sociedades anónimas y asimiladas. Contribuyente no declarante es el grupo de personas que tiene la obligación de pagar el impuesto, pero no está obligado a presentar declaración tributaria. En esta parte encontramos los copropietarios de Junta de Acción Comunal, Junta de Defensa Civil y copropietario de conjuntos administrativos de edificios. No contribuyente declarante. Esta persona se caracteriza porque no tiene la obligación legal de pagar el impuesto, pero está obligado a presentar la declaración tributaria de ingresos y patrimonio. En este grupo encontramos a las personas naturales, sucesiones líquidas y asignación modal. Ahora, por tipo de impuesto, encontramos impuestos sobre las rentas, impuestos sobre las ventas, gravamen de los movimientos financieros. Ahora, por tipo de declaración, retención en la fuente. Bueno, y para ir cerrando la participación, nos encontramos con el último tema: medios de prueba en el proceso de fiscalización. En materia tributaria, se utilizan los medios probatorios consagrados en el artículo 175 del Código Privado de Competitividad y 165 del Código General del Proceso, con las diferencias referentes a la clasificación y determinación de las cargas probatorias asignadas por la ley tributaria. Medios de prueba: inspección tributaria, inspección contable, registro, prueba documental, testimonio, confesión, indicios. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las medidas probatorias en el proceso de fiscalización. Lo escuchaste aquí en Radio Tributaria. Muchas gracias, David, por tu intervención. Y ahora con ustedes, una de las gerentes más exitosas de Latinoamérica, experta en temas tributarios. Con ustedes, Angie Sierra, mejor conocida como Gian. Hola, buenas noches a todos, queridos colegas y personas que nos escuchan ahora mismo, que nos están sintonizando. Les habla Gian y para esta noche les estaré hablando sobre la administración del proceso de fiscalización y liquidación tributaria, al igual que la gestión de las acciones de fiscalización en las direcciones seccionales, y por último tocaré el tema sobre asignar y distribuir las acciones de fiscalización. Bueno, volviendo nuevamente con ustedes, les habla Gian, empezando con el tema de administración del proceso de fiscalización y liquidación tributaria. Tenemos que
Las acciones de fiscalización son aquellas actividades que se deben adelantar para cumplir con las funciones de control que le asigna la ley al proceso de fiscalización y liquidación y las demás actuaciones a cargo del proceso. Las acciones de fiscalización tributaria, conforme a la Orden Administrativa 003 del 2010, son el control extensivo, que está orientado a prevenir el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Tiene como principal característica que con tales acciones se cubre de manera masiva a diversos clientes de sectores económicos o geográficos sujetos a dicha verificación y pueden servir de insumo para las acciones de control intensivo. Por otro lado, tenemos al control intensivo. Este está orientado a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el fin de establecer la correcta aplicación de las normas previstas para cada caso seleccionado. Su principal característica es que la acción se dirige de manera particular a un cliente. Estas acciones de control intensivo generalmente corresponden a acciones iniciadas en desarrollo de los programas de auditoría. La Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria profiere los lineamientos de auditoría de los programas mediante memorandos y a cada seccional se remite el lineamiento con el listado de seleccionados en el que se indica NIT, razón social, impuesto y periodo a investigar. Por último, tenemos a las solicitudes técnicas. Estas están orientadas a verificar el cumplimiento de requisitos establecidos para resolver las solicitudes de carácter técnico presentadas por los clientes y que son de competencia de las dependencias del proceso de fiscalización y liquidación. Las solicitudes de carácter técnico del área tributaria que se analizan en el proceso de fiscalización y liquidación son las siguientes: excepción del IVA, cambio de vida útil, cambio de sistema de depreciación, cambios del sistema de determinación del costo de los bienes, cambios métodos de valoración de inventarios y por último los gastos de publicidad. Ahora, tanto en el nivel central como en el nivel seccional corresponden al trámite de los derechos de petición, respuesta a solicitudes de clientes internos, externos, públicos y privados. En la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria corresponden a visitas de autoevaluación y de acompañamiento, solicitudes de organismos de control, planes de mejoramiento y seguimiento, monitoreo y seguimiento a los planes y programas de gestión, reporte de cifras de gestión y participación en el diseño de los sistemas electrónicos de información. Siguiendo con la gestión de las acciones de fiscalización en las direcciones seccionales, tenemos la siguiente información para ustedes. Con el objeto de preparar y realizar la ejecución de las acciones de fiscalización, se deben realizar los siguientes pasos. En primer lugar, revisar los documentos que dan origen a las acciones de fiscalización. Como segundo, recopilar y clasificar la información y datos requeridos para la selección.
En tercer lugar, estimar la capacidad operativa para determinar el número de acciones. Cuarto, depurar la carga de trabajo. Quinto, asignar y distribuir las acciones de fiscalización. Sexto, analizar la declaratoria de impedimentos. 7. Reasignar las acciones. Y por último, reportar las cargas de trabajo. Siguiendo con mi último tema de la noche, asignar y distribuir las acciones de fiscalización. Estas acciones de fiscalización pueden ser asignadas o repartidas a los funcionarios encargados. Esto mediante métodos de asignación directa o por sorteo, siendo obligatorio elaborar el acta de asignación correspondiente que contenga como mínimo la siguiente información: número consecutivo del informe de asignación, fecha de asignación, nombre o razón social y el NID del cliente, periodo, año gravable, fecha de vencimiento, código del programa o insumo, el concepto, origen de la investigación, mecanismos de asignación, observaciones y por último nombre y firma de los empleados públicos que intervienen. Gracias a todos por escuchar y estar sintonizados con nosotros. Radio Tributaria. Los dejo con mi colega. Muchas gracias, Angie, por tu intervención. Y ahora con ustedes, el excelentísimo contador Luis Duan Tarra. Buenas noches, mis queridos oyentes. En el día de hoy les voy a hablar de un tema bastante importante sobre lo que es analizar la declaratoria de impedimentos. En este punto de nuestra exposición, el deber del auditor responsable del proceso de fiscalización y liquidación debe estar sujeto a la reglamentación que exige la administración tributaria. Listo, les indico que esta persona, quien asuma este cargo, tiene que ser una persona imparcial, responsable, honesta, tiene que actuar de buena fe, tener participación y ser responsable. Y una cualidad importante que debe tener este responsable o llamado auditor es que tenga transparencia e imparcialidad. Vamos con lo que es reasignar las acciones. La reasignación de expediente consiste en la asignación a otro funcionario para que inicie o continúe la acción que el delegado anterior ha dejado. Esto sucede en ciertos casos, que los voy a nombrar a continuación, lo que sería impedimentos reportados por el auditor, traslado o dependencia del auditor, retiro definitivo del auditor. Esto depende ya de cada situación y las medidas que se tomarán en cada caso. Bueno, también tengamos en cuenta que el proceso de fiscalización se puede resumir en los siguientes pasos, en lo que sería investigación, pruebas o lo que llamamos evidencias y la decisión. A continuación voy a nombrar ciertos requisitos que son importantes que se deben tener en este proceso, como lo sería iniciar la acción de fiscalización, verificar el cumplimiento de requisitos de tipo formal, recolectar información tanto interna como externa, analizar la información que ya se tiene, elaborar un plan de auditoría, determinar lo que encontramos son las pruebas o evidencias, elaborar el informe de la acción de fiscalización, elaborar el proyecto de acto administrativo, revisar y emitir el acto administrativo, notificar la actuación administrativa, de lo cual este punto es muy importante porque al declarante se le debe hacer saber por qué va a ser investigado o si alguna declaración se encuentra con algunas inconsistencias, ¿no? Principalmente la única declaración que tienen. Entregar el expediente o dar traslado de investigación a otra dependencia. Esto ya se da en casos extremos, no es muy común. Último, mis queridos oyentes,
les voy a hablar de cómo iniciar una acción de fiscalización. Les voy a nombrar ciertos requisitos que debemos tener muy en cuenta. Bueno, el primero, lo que sería el NID o el número de identificación del contribuyente, el código del programa por el que se va a iniciar la acción de fiscalización, el año gravable, el tipo de impuesto por el que se va a realizar esta acción de fiscalización y el periodo fiscal por el que se va a realizar la acción de fiscalización. Muchísimas gracias, Luis. Y para finalizar con broche de oro, tenemos aquí a una experta en auditorías fiscales, que también es dueña de mis sueños y mi corazón. Con ustedes, Andrea Lugo. Muy buenas noches, querida audiencia. Continuando pues con la dinámica que hemos venido desarrollando el día de hoy, les voy a estar hablando acerca del formato inicial de presentación. Recordemos que hay que verificar unos requisitos de tipo formal. Este formato inicial de presentación básicamente consiste en la verificación de los siguientes requisitos de tipo formal necesarios para dar inicio a la investigación. Entonces tenemos A. Competencia de carácter funcional y territorial para actuar. B. Obligación de declarar. C. Declaraciones presentadas por concepto y periodo investigado. D. Que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de las causales para tenerla como no presentada. E. Que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de las causales para tenerla como no válida. F. Firmeza de la declaración. G. Oportunidad para actuar. Y H. Requisitos de carácter especial regulados en las disposiciones que contemplan las solicitudes que deben ser resueltas por las dependencias que conforman el proceso de fiscalización y liquidación. Ahora hablemos un poco acerca de los elementos que componen el acto administrativo. Estos constituyen el conjunto de características esenciales, las cuales le imprimen validez y eficacia al mismo. Dichos componentes son los siguientes. La autoridad. Tendrán competencia para emitir actos administrativos los funcionarios públicos investigados legítimamente por la entidad a la que pertenecen y a través de los cuales ejercen la voluntad del órgano estatal. Dicha manifestación de voluntad, para que se entienda legítima, deberá estar exenta de vicios. La motivación. Esta se refiere a las razones fácticas y legales que previamente deben tener presente la administración y las cuales le sirven de fundamento al expedir un determinado acto administrativo o a la hora de tomar una decisión. Es menester enunciar la diferencia que existe entre motivación y motivos, entendiéndose la primera como la actitud que adopta la administración frente a los argumentos que se presentan para tomar dicha decisión, argumentos que constituyen el motivo del acto. El contenido del acto. Se hace referencia al resultado final obtenido luego de haberse tenido en cuenta integralmente todos los componentes que conforman el acto administrativo y los cuales constituyen la materialización expresa de la decisión que se toma en el mismo. El fin. Con este elemento se busca que los actos administrativos persigan un objetivo claro, específico. Estos deben procurar porque dicha finalidad lleve inmersa directa o indirectamente la defensa del interés general. Y la forma. Son los requisitos y solemnidades dispuestas en la ley que se deben consumar para que se efectúe el nacimiento de un acto administrativo. Al respecto, vale la pena mencionar que la Ley 1437 de 2011 contempla la posibilidad de emitir actos administrativos a través de medios electrónicos, caso en el cual se tendrá que cumplir con lo que ordena la norma para la emisión de los mismos. Continuando con la dinámica, ahora hablaremos un poco acerca de lo que es el silencio administrativo. La figura del silencio administrativo, la que supone una ficción legal que permite al particular obtener una respuesta o contestación de la administración del Estado ante su petición o presentación, sin que éste necesariamente se haya pronunciado de manera expresa. De acuerdo a lo señalado en los artículos 65 y siguientes de la Ley número 19880 de bases de los procedimientos administrativos, en adelante el EBPA, ante una presentación o petición de un particular o algún órgano de la administración del Estado y habiendo transcurrido los plazos previstos sin que se hubiere resuelto dicha petición planteada, operarán los efectos del silencio administrativo. Estos efectos constituyen una verdadera ficción legal, la que permite que, cumpliéndose los requisitos de la ley, señala la solicitud o presentación sea aprobada por parte de la administración.
silencio positivo, o por el contrario, si procediere rechazada, silencio negativo, abriéndose en este caso la posibilidad de interponer recursos administrativos. En razón de lo anterior, se ha señalado que el silencio administrativo constituye una garantía para el ciudadano ante la inactividad de la administración del Estado, a través de su actitud de no resolver expresamente las pretensiones deducidas por los administrados, y además constituye una forma anormal o extraordinaria de concluir un procedimiento administrativo. Ahora hagámonos una pregunta muy interesante. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando la DIAN llegue a hacernos una visita? Debemos tener en cuenta 3 factores o 3 puntos que son muy importantes. Entonces presten atención. En primer lugar, debemos tener los libros de contabilidad actualizados y con la información visible para que ésta pueda compararse con lo que se haya declarado. En segundo lugar, se debe haber cancelado todos los impuestos, pero adicional a esto, debemos tener las pruebas o los soportes de la cancelación de todos y cada uno de los impuestos que hayamos cancelado. Y por último, debemos tener un registro de las facturas vendidas o incluso las facturas que se encuentren anuladas. Entonces, tengamos presente que para cuando se presente una visita de la DIAN, tenemos que tener estos 3 factores muy presentes, tenerlos al día para que no nos vayan a sancionar. Espero que les haya servido de mucha ayuda toda la información que les brindé la noche de hoy, y los dejo con mi compañero para que cierre esta maravillosa velada que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Y antes de despedirnos, por favor observen el caso práctico que mostraremos a continuación. Es la historia de 2 hermanos. Uno de ellos, quien declaraba ante la DIAN, decide dejar de hacerlo por ciertos motivos particulares. Observen este caso antes de despedirnos. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz y muchísimas gracias por esta magnífica velada. Joda, hay que pagar RTI, carrete fuente e IVA. La verdad no tengo plata, estoy cansado. Estamos atrasados como en 6 meses. Y para nada, ¿para qué? Si el gobierno se roba toda esa plata, que son unos ladrones. Es más, ya decidí que no voy a pagar más ninguno de esos impuestos. Mejor cojo esa platica y me la bebo en ron. Es más, me voy. Buenas. Aló, señor Hortensia, ¿cómo está? Señor contador. Mire, me comunico con usted debido a que tengo acá todo lo relacionado con los impuestos y me he dado cuenta que su hermano no está pagando los impuestos y tenemos aproximadamente como 6 meses de atraso en cada uno de los impuestos. Ay, no, yo no voy a dejar que ese mal me la haga. Señor contador, venga para acá inmediatamente. Uy. Listo, señor Hortensia, no se preocupe, ya salgo para allá. Buenos días, señor Hortensia, ¿cómo está? Permiso para sentarme, ¿cómo le va? Hola, señor contador. ¿Cómo está, señor Hortensia? Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, imagínese, estoy preocupada porque el hermano me dijo que me iba a atender más la empresa, que era el que declaraba las vainas tributarias. Sí, claro. Pero el maldito ese me dijo que no iba a hacer esa vaina más y estoy más embolatada porque no sé qué me puedan poner a mí, o a la empresa, o a la organización, o sea, estoy embolatadísima. Entonces, necesito su asesoría. Sí, claro, precisamente vengo a eso porque yo había trabajado con su hermano tiempo antes y ya tengo información y yo vengo a darles muy malas noticias. Anda, no me diga eso. Sí, claro, señor Hortensia. Le indico, mire, la empresa
lleva 6 meses sin presentar IVA. Ay, Dios mío. Lleva 3 bimestres sin presentar ICA. Ay, no. Y lleva 6 meses más sin representar Retefuente. Ay, pues madre. Verdad, y entonces, ¿qué se tiene que hacer? O sea, yo sé que nos van a sancionar, pero entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar ahora? Cada impuesto tiene una entidad. Ujú. El IVA le corresponde a la DIAN. Ajá. El ICA le corresponde a la alcaldía. Ujú. Y la Retefuente también le corresponde a la DIAN. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Estas dos entidades van a tratar de comunicarse con usted y hacer un requerimiento ordinario. ¿Y esa vaina qué es? Bueno, le explico qué es un requerimiento ordinario. Es una solicitud que va a plantear la DIAN o la alcaldía tratando de preguntarle por qué usted no ha declarado y no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Ah, ok, ya entiendo, ya. ¿Entiende? Bueno, listo. Además, luego de esto viene un proceso bastante largo. ¿Cómo le parece? No joda, bueno. ¿Y qué proceso es? ¿Cómo es esa vaina? Bueno, le indico, según el artículo 641 para iniciar, hablamos de un tema importante que se llama extemporaneidad. Listo. Entonces le explico que la extemporaneidad, como le estaba explicando anteriormente, es el proceso donde las personas o entidades están obligadas a declarar y estas deben presentarse en un tiempo estipulado según el estatuto tributario. Ajá. ¿Qué sucede si no se presentan en los tiempos estipulados? Primeramente tendrán que pagar una sanción del 5% mensual del total de la deuda. Ay, me desmayo, ¿no? Ay. Pero para su consuelo, esta no puede ceder el 100% del total de la deuda. Ah, no. Ah, qué alivio. Pero de igual tenga en cuenta que la sanción puede ser bastante grande. Ay, no. Bueno, señor Hortensia, la verdad estoy muy preocupado, mire. Además de este proceso viene otro proceso, Ujú. que es el proceso de emplazamiento. Bueno, señor Hortensia, ahora le voy a explicar qué es el emplazamiento. Emplazamiento. Emplazamiento, como acaba de decirlo. Bueno, el emplazamiento son situaciones jurídicas que se le hace al declarante. Ajá. Si usted no cumple con estas situaciones jurídicas, que tendrá por tiempo máximo un mes. Un mes, ok. Un mes para cumplir con estas obligaciones. Ajá. Si usted no responde ante esto, nos veremos obligados a asumir lo que dice el artículo 642. Artículo 642, ajá. ¿Qué dice? El artículo 642 Ajá. nos dice que después de presentar un periodo temporáneo y luego el emplazamiento, ya no tendríamos una sanción del 5%, Ah, qué alivio. sería del 10%. Ah, me desmayo. ¿Cómo le parece? Ay, Dios mío. Bueno, el 10%, como también explicaba anteriormente, va a ser mensual. Ok, Pero le tengo una buena noticia. sí. Esto no puede ser el 200% del total de la deuda. Oh, pero igual sigue siendo una deuda grande. Claro, obviamente, será una deuda bastante grande. Ok. Además, señor Hortensia, Ujú. según el artículo 643 nos dice que las personas declarantes que no cumplan con sus obligaciones serán sancionadas de acuerdo a las circunstancias. Ok, las circunstancias, ajá, entiendo. ¿Sí? ¿Segura? De igual manera lo voy a explicar. Ajá. De acuerdo a las circunstancias se refieren que a la empresa le puede hacer una investigación y será sancionada de acuerdo a las inconsistencias que encuentren dentro de nuestra organización. Mierda, o sea que toca organizar todo el papeleo que tengo allá. Toca organizar todo, señor Hortensia. La verdad es un proceso bastante largo, pero es importante que usted lo sepa. Claro, claro, claro. Luego de esto, hay algo que se llama el pliego de cargo. ¿Alguna vez había escuchado sobre esto? Para nada. Bueno, también es importante que lo tenga en cuenta. De igual manera lo voy a explicar claramente. El pliego de cargo es un conjunto de peticiones Ujú. que se le hacen al declarante. Ajá. Se le hace una notificación para que éste esté enterado de las sanciones de las cuales se le van a aplicar. Ok. Una investigación o algo así para que me... O sea, es el poco de cargos que me pueden encontrar a mí que yo tengo que pagar luego. Claramente. Ay. Bueno, en este punto le tengo una buena noticia. ¿Cuál? En el caso de que usted responda con sus obligaciones dentro de los primeros 2 meses, luego de ser notificado del pliego de cargos, tendrá una reducción del 20% de su deuda. ¡Ay! Pero le tengo una noticia no mala, Ajá. pero es importante que la sepa. Mm.
Si usted cumple con sus obligaciones, después de esos 2 meses tendrá solamente un 10% de descuento. O sea, en caso tal de que no responda en esos 2 meses. Exacto, señor Hortensia. Mejor pagar eso enseguida. Bueno, señor Hortensia. Por último, hay algo muy importante, que es una de las últimas instancias, Ok. que es el requerimiento especial. Requerimiento especial. Bueno, nos dice que es un acto administrativo. Acá la ley nos dice que es un acto administrativo que emite la DIAN, Ajá. el cual plantea las peticiones que se consideran que el contribuyente debe corregir después de haber declarado. Ok, eso es más proceso, más trabajo. Más proceso, más trabajo. Luego de que usted aclare su inconsistencia dentro de lo declarado, puede tener un descuento hasta el 75%. Ay, 75%, pero ya ha pasado mucho tiempo después de ese Claro, papel. señor Hortensia, ya usted va a tener una deuda Sí, bastante elevada. Seguramente su empresa más adelante le dirá que puede pasar. Ay, Dios mío. Mejor no llegar hasta esa instancia. Exacto, tenga en cuenta que es importante cumplir con las obligaciones tributarias. Claro. Bueno, hay algo más. Oh, joda. Más vainas. Más vainas, señora Hortensia. Uy, no. Bueno, señora Hortensia, por último, ¿sabe usted qué es la liquidación de aforo? Para nada. Nada. Bueno, le indico que la liquidación de aforo es un proceso donde seremos intervenidos por la DIAN. La DIAN hará una revisión detallada de todo lo que se encuentra en la empresa para que usted declare lo que realmente debe declarar. Y por último, hacer el pago de las correspondientes obligaciones. Ok. No, pero es que es un proceso muy largo, nene. Es un proceso bastante largo, señor Hortensia, por eso yo le indico que es mejor que cancelemos antes. Porque ¿sabe usted qué puede pasar? Nada, ¿qué más puede pasar si incumplimos con todo este poco carrandanga de vainas, etcétera? ¿Qué pasa? Para finalizar, le indico, Ajá. la empresa puede ser embargada. Embargo. Sí, señor Hortensia, es lo que diríamos, adiós empresita. Ay, no, yo voy a llamarse mal que me dé esa vaina a mí. No, yo no voy a permitir un embargo, no jodas. No. No, sí, claro, señor Hortensia, póngase seria y a declarar. Sí, es más. Vaya más semana. Permiso. Muchísimas gracias. Listo, señor Hortensia, que pase buen día. Igualmente. Ahora sí es tu Robustín.